de Jaén el primer centenario, ni más ni menos. Así es, este colegio se abrió en 1924 como una escuela de niñas que a día de hoy es un centro educativo bilingüe de inglés con la bandera verde por ser una escuela. Y tenemos el privilegio de poder hablar con personas que fueron parte de esta comunidad educativa. Damos paso a Violeta. Gracias, Sara. Vamos a conectar con Manolo, antiguo alumno que estudió en el colegio. Primero, me gustaría preguntarle, ¿cómo era el colegio cuando usted estudiaba aquí y su clase? Pues yo ingresé en el colegio de Jesús y María en el año 1965 hasta el año 72 y era muy distinto. Allí sí había más disciplina, la gente entrábamos en formación, teníamos que rezar, no teníamos campo de deporte, jugábamos en el patio que hay ahora y los eucaliptos eran nuestra portería. Y luego la clase pues eran frías y calurosas, porque no teníamos calefacción central ni aire acondicionado, solo había un brasero eléctrico para el maestro y un ventilador. Hasta el año 71, con una reforma que se hizo de la ley de 1945, en el año 65, ya se dijo que la enseñanza primaria era hasta a los 14 años obligatorio y ya se llegó hasta octavo curso. Y en el último curso mío, que fue en el 71, se hizo el colegio mixto. ¿Y qué se solía llevar en la mochila? Teníamos unas carteras de materiales que siempre eran heredadas de tu hermano mayor o de tu primo, y ahí solíamos llevar los libros, los cuadernos y un plumier con lápices, con lo que te hacía falta para escribir. Y el bocadillo, el que llevaba bocadillo. Normalmente no llevábamos casi todos bocadillos. ¿Qué asignaturas se estudiaban y cuál era su favorita? ¿Mandaban muchos deberes o hacían muchos exámenes? Deberes se mandaban pocos, salvo alguno que tuviera que reforzar algo, pero poco. El que no aprobaba se quedaba para septiembre, y si septiembre no aprobaba se repetía el curso. Luego se hacía mucha ortografía y mucha redacción para sabernos expresar. Y por último, ¿recuerda algún profesor en especial? Se llamaba don Mariano Sez Gámez, que vino el hombre de Jimena. Nos enseñó a afrontar muchos problemas y nos dejó en su pozo. Yo he disfrutado de su pozo porque me ha servido para mi vida luego profesional y todo. Muchas gracias, Manolo. Conectamos ahora con Marco. Gracias, Violeta. Con sus 46 años de docencia a su espalda, Florentín, ¿qué asignaturas daba usted en el colegio? Aquí cuando yo ingresé en el año 92-93, había entre 460 y 470 alumnos. Había 2 líneas de EGB completa, de primero a octavo, más luego había tres cursos de preescolar, se llamaba preescolar, ahora se llama educación infantil, que son estas 3 clases que hay ahí. Entonces se llama preescolar. Entonces había, ya te digo, entre 460 y 470 alumnos. Las 3 clases de educación infantil no estaban aquí, estaban en un edificio del ayuntamiento. ¿Usted recuerda alguna anécdota en especial en este colegio? ¿Anécdota? Pues sí. Por ejemplo, el curso 92-93, cuando yo vine, pregunté en una librería, ahí en la parte de abajo de Jaén, donde vivo, por el Colegio Jesús María, y me dijeron que era el cementerio de los elefantes, le llamaban. Eso es porque era un colegio muy tranquilo, muy bueno, alumnos buenos, de aquí del barrio San Ildefonso, y los profesores mayores concursaban por un concursillo diezmilista que se llamaba, dentro de las ciudades, concursaban en sus últimos años para venirse aquí, para estar más tranquilos. Entonces, igual que los elefantes, cuando se sienten mayores, no iba a decir viejos, se sienten mayores y buscan una zona, para que se en África, donde se van a morir, pues este colegio era donde venían a morir profesionalmente, los profesores de Jaén. Venga, gracias por la pregunta. Gracias, le doy paso a Alma. Gracias, Marco. Aquí tenemos a Silvia, una antigua alumna y actualmente mi madre. Estudió en los años 81 y 91. Siendo sincero, ¿le gustaba el colegio? Pues la verdad que, siendo sincera, sí que me gustaba el cole. Estamos enclavados en el centro del Parque de la Alameda, que es un parque histórico de aquí de la ciudad de Jaén. Y bueno, tenemos una pista maravillosa a la sierra. Antes de entrar al cole jugábamos en la Alameda. Sí. Cuando salíamos, hacíamos actividades y hacíamos incluso clases fuera. ¿A qué se solía jugar en los recreos y qué se solía desayunar?
Los niños pues jugaban al fútbol básicamente y ocupaban pues prácticamente todo el patio, y las niñas pues jugábamos a la goma elástica, que se jugaba muchísimo en aquella época, a la comba. Desayunábamos sobre todo bocadillos de fiambre o algunos que eran de la época como bocadillo de chocolate, era muy típico, o el bocadillo de mantequilla con azúcar. Y después, pues también en aquella época estuvo el boom de la bollería industrial. ¿Se hacían actividades de excursiones fuera del colegio? ¿Recuerda alguna especial? Pues a ver, en aquella época la verdad que muchas excursiones no se hacían, pero sí que recuerdo algunas en especial, o con especial cariño. Fuimos al Diario Jaén, fuimos a la fábrica de galletas. ¿Qué estudiaste después del colegio? Pues después del cole me fui al Instituto Fuente de la Peña. Sí. Allí hice BU. ¿La actual ESO? La actual ESO. Y hice BU, después hice COU. ¿El bachillerato, por así decirlo? El último curso que se hacía para prepararnos para ir a la universidad. Hice la selectividad y me matriculé en la Facultad de Derecho de aquí, de la Universidad de Jaén. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Ahora vamos con Ryan. Gracias, me encuentro con la señora Juani, que trabajó en esta escuela desde el 2010 hasta el 2023. Buenos días. Buenos días, Ryan. Te damos con las preguntas, ¿vale? Vale. ¿Se enseñaba de la misma manera a lo largo de los años y qué recursos se utilizaban? Pues mira, enseñarse se ha enseñado siempre de la misma forma y evidentemente los recursos han cambiado. Empezamos con la pizarra, las tizas de colores, que era una novedad. No existían las fotocopias en los colegios, las copias las hacíamos muchas veces a mano. Ya no te cuento el tema de medios audiovisuales, que no teníamos más que láminas. Luego después vinieron los proyectores de diapositivas, unos cacharros que se llamaban retroproyectores, que ya nos permitían proyectar páginas de libros. ¿Cómo se corregían los malos comportamientos y cómo se premiaban los buenos comportamientos? Pues mira, al principio no te voy a negar que algún tironcillo de orejas se daba. Pero rápidamente nos dimos cuenta de que era mejor hacerle ver a la gente cuál había sido su error y darle soluciones para resolverlo y ya está. Y luego en cuanto al premio, pues el premio siempre ha sido el mismo. Es reconocer el trabajo bien hecho, darle la enhorabuena a la gente, una sonrisa, un abrazo. Y bueno, y los niños cuando se os reconoce vuestro trabajo ponéis contentos y cuando conseguís una buena nota también. Entonces, esa era la forma y sigue siendo la forma de reconocer el trabajo bien hecho de los alumnos. ¿Ha notado diferencia entre el comportamiento del alumnado hacia el profesorado? He notado más cambios en el comportamiento de las familias hacia la escuela. Al principio como que los padres colaboraban mucho, eran colaboradores del maestro y entonces las cosas se llevaban de una forma. ¿A qué alumno recuerdas? Del 2010 al 2016, que los tuve 6 años seguidos y que no puedo olvidarme de ninguno porque son parte de mi familia y de mi vida. Pues vale, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti por entrevistarme. Me ha hecho muchísima ilusión que me entrevistes y además que me entrevistes tú. Esto es todo por hoy. Sara y Gonzalo, gracias. Ha sido muy interesante. Desde aquí queremos agradecer a los entrevistados por su participación. Así es, y felicitar al colegio por estos 100 años. Vamos a por 100 años más.